Este video se puede considerar la segunda parte de uno publicado hace 2 años con una temática en teoría idéntica. Si nos ponemos muy estrictos, el reinado de Roman Reigns desde sus albores tenía 3 rivales obligados. Número 1, Brock Lesnar, debido a la historia que ya se venía contando desde hace años entre ellos. Número 2, John Cena, por jerarquía y por el calibre de los personajes. Y número 3, Jey Uso, porque básicamente todo el desarrollo del jefe tribal inició con él y en algún punto debía volver a él. A día de hoy sostengo que la historia y la lucha de John Cena con Roman Reigns no estuvieron a la altura del Dream Match que se esperaba, pero entiendo que esa es una opinión muy mía y puede que no todos la compartan. Sin embargo, no creo equivocarme al decir que es más popular el amargo sabor de boca que dejó el evento central de SummerSlam 2023. Y algunos coincidirán conmigo al decir que con justa razón se ha ganado el mote de ser la lucha más decepcionante en todo el histórico reinado de Roman Reigns. Si comienzo hablando de la historia rumbo a este encuentro, puedo decir que todo funcionó hasta después de aquel infame 7 de julio en el Madison Square Garden, donde los segmentos de The Bloodline ocuparon casi la mitad de toda la edición de SmackDown y que marcaron un intenso punto de partida hacia la lucha individual que se venía anticipando meses. Aquella noche, Roman Reigns y Solo Sikoa sacaron de circulación a Jimmy Uso, mandándolo al hospital luego de que Reigns no pudiera lidiar con la derrota sufrida días atrás en Money in the Bank. Nueva York vio imponerse a un verdadero villano, el jefe tribal que pasaba a ser un tirano y que sin piedad desecharía toda amenaza a su régimen, incluyendo a su familia. Por el otro lado, al final del show estaba Jey Uso, quien buscaría vengar el ataque a su hermano y no dudaría en acabar con la supuesta cabeza de la mesa. Me parece que el tono adoptado por la historia a raíz de lo que sucedió esa noche se quedó completamente en el aire. Las razones de Roman y Jey para destrozarse el uno al otro eran sumamente personales y válidas, pero parece que a la semana siguiente lo olvidaron por completo. Roman olvidó que lo derrotaron por primera vez en casi 4 años y Jey olvidó que dejaron a su hermano inconsciente y hospitalizado. Lo peor es que este cambio de intenciones lo hicieron a un lado por el pretexto familiar, el cual ya habían olvidado incluso antes de su lucha en parejas en Money in the Bank. La semana posterior al ataque, Jey habló de lo cercana que es la relación con su hermano y el respeto que tiene a su familia, enfatizando que ese respeto termina cuando se trata de Roman Reigns y Solo Sikoa. En ese mismo segmento, Heyman y Solo interrumpieron para meterle la idea a Jey de que el ataque hacia Jimmy fue completamente su culpa y sería imperdonable. Los juegos mentales de Heyman durante esta promo son convincentes, pero es la semana siguiente donde la historia da un giro y el argumento cambia. Cuando Jey y Roman pactan el combate tribal, pareciera que los hechos 2 semanas antes no sucedieron. Roman Reigns no se mostró inseguro por su derrota, ni Jey dejó ver el coraje que tenía ante el campeón. Y contrario a la promo de la semana anterior, en todo este segmento, ambos luchadores se tratan con demasiado respeto. Aquí también inicia un ángulo confuso. No les voy a mentir, llegué a pensar que este combate ni siquiera tendría el título indiscutido en juego, pues la rivalidad se torna hacia el Ula Falá y la coronación como jefe tribal más que como campeón máximo de la WWE. Esto no significa que sea una mala historia por sí misma, pero sí amplifica el hecho de que esta historia y esta rivalidad aportan muy poco al reinado del campeón indiscutido. Es inverosímil que portando 3 cinturones distintos en su presentación, lo más importante en esta lucha fuera el título de jefe tribal. El mejor momento de la rivalidad sucede la noche del 28 de julio. Roman Reigns se mete nuevamente en la cabeza de Jey al decirle que todo lo que tiene se lo debe a él,
que incluso si lo vence y le quita los títulos, seguirá siendo Roman Reigns. Pero Jay responde que de hecho ya lo ha vencido, una idea que retumba en la cabeza de Roman, provocando que al cerrar el show le ataque brutalmente junto a Solo Sikoa. Sin embargo, el problema sigue siendo la falta de cohesión entre los elementos de esta historia. Cuando Roman le dice a Jay que no puede vencerle, Jay se muestra inseguro y le reprocha al campeón los actos que ha realizado en los últimos meses. Ese combate, en lugar de ser personal y buscar venganza, parece que Jay solo busca darle una lección a Roman, pues repite en ocasiones que vencerlo es lo que debe hacer, como si fuese un mero trámite. Entiendo que esta sigue siendo una historia entre familia, pero de verdad me molesta mucho que se mencione tantas veces el ataque a Jimmy y la derrota en Money in the Bank y que eso no cambie en nada la dinámica de los personajes. Ni Jay se siente como una amenaza a Roman, ni Roman se ve amenazado. Considero que en esta historia quien más desarrollo tuvo fue Solo Sikoa y más adelante explicaré por qué. La noche antes de SummerSlam, Jay le dice a Solo: "Eres mi hermano y te perdonaré por todo. Te están haciendo lo mismo que a mí. Solo tomas órdenes, como yo las tomaba cada noche. El menor de los hermanos duda, pero parece que las palabras de Jay hacen eco en su mente. Así, llegamos al combate tribal. Una lucha que viene cocinándose no solo desde hace meses, sino prácticamente 3 años antes. Duró 36 minutos y fue sin duda uno de los combates que más se me ha dificultado terminar de ver. No quiero reducirme al hate gratuito, pero es que esta es una lucha en la que no pasa nada durante minutos y minutos. Durante la primera mitad de la lucha, durante los primeros 3/4 quizás, Jay no está a la altura de Roman, lo que es curioso porque en los altercados físicos que hubo durante la rivalidad, incluso Jimmy se puso por encima tanto de Roman como de Solo al mismo tiempo. Durante más de 20 minutos, este combate tiene la misma fórmula que otras defensas como la de Logan Paul o la de Sami Zayn, pero peor. Me refiero a ese tipo de estructura donde Roman es dominante, pero su rival tiene destellos y contraataca. El problema aquí es que esos contraataques tardan demasiado en suceder y vuelven la acción lentísima. Y vaya que es complicado hacer que un combate súper libre sea tan lento y tan poco emocionante. El combate no tiene secuencias interesantes. Hay golpes con sillas, palos de kendo, planchas hacia afuera del ring, intentos de remate, pero son todos movimientos aislados que a lo mejor funcionan para el highlight, pero que no son suficientes para conducir el ritmo de una lucha. Entonces pasan 25 minutos y aparece Solo Sikoa, que en principio tampoco hace mucho por mejorar la situación, pues en un escenario 2 contra 1 vuelve aún más lenta la acción. El único momento que rescato es cuando pasados los 30 minutos en la lucha y las 4 horas de evento, Solo Sikoa se niega a ayudar a Roman Reigns a pararse y lo confronta durante 40 segundos hasta que Jay se levanta y los ataca. Ese es el único detalle que tiene mi interés de cara al futuro, porque si quitamos ese momento de incertidumbre de Solo Sikoa, bien lo dijo Jey Uso, todo este combate es el mismo que vimos desde hace 3 años cuando la mano derecha interfería a favor del campeón indiscutido. Si le quitamos ese detalle de Solo Sikoa, este es un combate de 35 minutos con una fórmula que hemos visto repetida hasta el cansancio desde hace más de 1000 días. Pero si hablamos del final, eso es algo que llevo días sin poder procesar. Después de revisitar los segmentos de esta historia, me podría llegar a creer que Jimmy realizó este ataque porque le entró a la cabeza todo lo que dijo Roman y Heyman durante las promos.
Es algo que no lo sé, porque al momento de esta grabación aún no se realiza SmackDown y no ha habido ninguna respuesta al respecto. No hay una razón válida todavía para este ataque. Así que no voy a decir que no tuvo sentido, porque a lo mejor lo tiene y hace falta que lo expliquen todavía, pero eso no quita el hecho de que este no es más que un recurso pobre para seguir alargando esta historia. Yo creo que es la más pura definición de lazy booking. Los Usos son uno de los mejores equipos en la historia de la compañía y a estas alturas veo muy difícil desarrollar un argumento convincente para comprar la idea de una pelea entre hermanos gemelos que llevan más de 13 años de carrera hablando de la importancia de la familia. Aún así creo que voy a mantener mis expectativas sumamente bajas y esperar el progreso de esta historia los próximos meses para poder emitir una opinión informada. Quisiera no tener que desviarme del tema de la lucha, pero es que es muy complicado cuando te ofrecen un combate que no importó en lo absoluto. Fueron más de 25 minutos en los que no pasó nada, que fueron de relleno. No hubo secuencias ni spots memorables y lo único que importa son los 5 minutos del final, porque va a trasladarse la historia a otro ángulo para seguir forzando el hecho de contar algo entre los miembros del linaje. Eso sin mencionar que el título efectivamente pasó a segundo plano durante todo este combate. Entre más avanzaba la historia de The Bloodline en los últimos meses, este combate se volvía cada vez más esperado por los fanáticos. Puedo decir que definitivamente no cumplió las expectativas porque no estuvo ni cerca de lo que ofrecieron estos dos luchadores en el pasado. Si no estuviéramos hablando de un combate que tiene 3 años de trasfondo y una justificación que se encargaron de remarcar que era sumamente personal, podría decir que este simplemente es un combate intrascendente que va a ser olvidado en un par de meses. Pero como el contexto no es así, creo que es pertinente referirme a esta como la lucha más decepcionante en el reinado de Roman Reigns.